La primera vez que los sueños comenzaron a cambiar en San Isidro, nadie le dio importancia. El pequeño pueblo enclavado en las montañas de Michoacán tenía preocupaciones más urgentes. La sequía llevaba ya 4 meses castigando la tierra, convirtiendo los campos de maíz en tristes paisajes de tallos amarillentos y marchitos. El polvo se levantaba con cada paso, y la desesperación crecía entre sus habitantes como una sombra alargada al atardecer. Javier Méndez, un agricultor respetado por todos en el pueblo, observaba con impotencia cómo su milpa se marchitaba bajo el sol inclemente. A sus 52 años, nunca había visto algo así. Sus manos curtidas por el trabajo acariciaban las hojas resecas de las plantas de maíz, como si con ese gesto pudiera devolverles la vida. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas al canal. Me encantaría saber desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Déjalo en los comentarios y sigamos con esta misteriosa historia que apenas comienza. Otra semana sin lluvia y lo perderemos todo, murmuró para sí mismo, mientras regresaba al pueblo por el camino polvoriento. En la plaza central, frente a la pequeña iglesia de adobe pintada de blanco, el consejo del pueblo se había reunido bajo la sombra del viejo ahuehuete. Don Esteban, el alcalde, un hombre de cabello blanco y rostro surcado por arrugas que contaban historias de décadas bajo el sol, dirigía la reunión con voz grave. Hemos pedido ayuda al gobierno, pero ya saben cómo son estas cosas. Tardarán semanas, si es que llegan, explicaba mientras se pasaba un pañuelo por la frente sudorosa. Nuestras reservas de agua están bajando y los pozos comienzan a secarse. Entre los presentes estaba Carmen Rojas, la curandera del pueblo, una mujer de 60 años, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Su cabello negro con mechones plateados estaba recogido en una trenza que le llegaba a la cintura. A diferencia de los demás, Carmen permanecía en silencio, observando como si escuchara voces que los demás no podían oír. ¿Y si cavamos pozos más profundos?, sugirió alguien entre la multitud. La última vez que intentamos eso, el agua salió tan turbia que enfermó al ganado de los Gutiérrez, respondió don Esteban. Mateo López, un joven maestro de la escuela primaria recién llegado de la ciudad, observaba la escena con escepticismo. A sus 28 años, creía firmemente en la ciencia y las soluciones prácticas, no en supersticiones ni rezos. Podríamos intentar traer agua en camiones cisterna desde Uruapan, propuso, ganándose algunas miradas de aprobación y otras de duda. Fue entonces cuando Carmen habló por primera vez, con una voz suave pero firme que hizo que todos guardaran silencio. Hubo un tiempo, hace muchas generaciones, en que nuestros antepasados enfrentaron una sequía similar, comenzó. Los libros de historia no lo cuentan, pero nuestras abuelas y sus abuelas, antes que ellas, transmitieron las historias. Buscaron ayuda en el bosque antiguo, con los guardianes del sueño. Un murmullo recorrió la plaza. Los más viejos asintieron con conocimiento, mientras que los jóvenes intercambiaron miradas confundidas. «¿Guardianes del sueño?», preguntó Mateo sin ocultar su incredulidad. «¿Qué se supone que es eso?». Carmen lo miró directamente, sin molestia por su tono, como una maestra paciente ante un alumno impulsivo. «Son entidades tan antiguas como estos cerros», explicó. Nuestros antepasados purépechas creían que habitaban en lo más profundo del bosque de niebla, donde los árboles son tan viejos que han desarrollado una conciencia propia. No son dioses, sino guardianes de la tierra. Pueden ayudarnos, pero siempre a cambio de algo. Don Esteban se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Carmen, con todo respeto, necesitamos soluciones reales, no cuentos de viejas. Mi abuela me enseñó el ritual,
continuó Carmen como si no hubiera oído la interrupción. Se necesita una noche sin luna, ofrendas específicas y la voluntad colectiva del pueblo. Javier, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Mi abuelo también hablaba de esos guardianes, dijo con voz pausada. Contaba que cuando era niño, hubo una sequía que casi mata al pueblo entero. Los ancianos hicieron algún tipo de ceremonia en el bosque, y al día siguiente llovió durante 3 días seguidos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dudas y esperanzas desesperadas. ¿Qué tenemos que perder?, dijo finalmente una mujer mayor. Ya hemos rezado novenas, hemos pedido ayuda al gobierno, hemos intentado todo lo que la razón nos dice. ¿Por qué no intentar algo más? Don Esteban miró alrededor, observando los rostros de sus vecinos. Vio miedo, vio desesperación, pero también vio esperanza. Finalmente asintió. La próxima noche sin luna es en 2 días, dijo. Si Carmen conoce el ritual, lo intentaremos. Mientras tanto, seguiremos buscando soluciones más convencionales. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Carmen recibió visitas en su pequeña casa a las afueras del pueblo. Primero llegó Javier, con preguntas sobre lo que su abuelo le había contado. Luego don Esteban, preocupado por dar falsas esperanzas al pueblo. Y finalmente, para su sorpresa, apareció Mateo. «No creo en estas cosas», dijo el joven maestro sin preámbulos, mientras se sentaba frente a ella en la cocina rústica que olía a hierbas secas y leña. «Pero este pueblo necesita lluvia, y si este ritual les da esperanza». Carmen sonrió, sirviendo té de hierbas en 2 tazas de barro. «La esperanza es poderosa», respondió, «pero lo que buscamos va más allá. Necesitamos recordar algo que olvidamos hace tiempo, que no estamos separados de la tierra, sino que somos parte de ella». Durante los siguientes 2 días, el pueblo entero se preparó para el ritual. Las mujeres cocinaron pan de muerto fuera de temporada. Se recolectaron flores silvestres que habían sobrevivido a la sequía y se prepararon velas de cera de abeja. Los hombres limpiaron el sendero que conducía a un claro en lo profundo del bosque, un lugar donde enormes encinos y ahuehuetes formaban un círculo natural. La noche del ritual llegó con un cielo despejado y estrellado. Sin luna, la oscuridad era casi completa, rota solo por las antorchas y velas que llevaban los habitantes, mientras caminaban en procesión silenciosa hacia el bosque. Carmen iba al frente, vestida de blanco, con una bolsa de tela llena de ofrendas. Tras ella, don Esteban y los ancianos del consejo. Luego venía el resto del pueblo, incluyendo a Javier y, para sorpresa de muchos, a Mateo. El claro en el bosque parecía diferente de noche, casi sobrenatural. Los grandes árboles que lo rodeaban proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. El aire era extrañamente fresco, un alivio después de tantos días de calor sofocante. Carmen pidió a todos que formaran un círculo alrededor de un tocón de árbol en el centro del claro. Sobre él colocó las ofrendas, pan, flores, velas y una botella de tequila añejo. Luego, tomó un pequeño frasco de barro y comenzó a pintar símbolos antiguos en el tocón con un líquido rojo oscuro. «Sangre de res», explicó al ver la expresión de Mateo. «La vida se ofrece para sostener la vida». Cuando todo estuvo preparado, Carmen comenzó a cantar en una lengua que pocos reconocieron. Algunas de las personas mayores se unieron, recordando fragmentos de canciones que habían escuchado en su infancia. Era una melodía extraña, hipnótica, que parecía resonar entre los árboles. «Ahora», dijo Carmen tras terminar el canto, «cada uno debe ofrecer algo personal, algo que represente su trabajo, su vida, y mientras lo hacen, pidan la lluvia con todo su corazón». Uno a uno, los habitantes de San Isidro se acercaron al tocón. Algunos dejaron semillas de sus campos, otros herramientas en miniatura que representaban sus oficios.
Javier ofreció un puñado de la tierra reseca de su milpa. Don Esteban dejó una vieja moneda de plata, herencia de su padre. Incluso Mateo, tras dudar un momento, dejó un pequeño libro de poemas que siempre llevaba consigo. Cuando todos terminaron, Carmen encendió las velas y vertió el tequila sobre las ofrendas. Una llama azul se elevó por un instante, iluminando los rostros expectantes. «Ahora debemos esperar», dijo. «Aquí, en silencio, hasta el amanecer». Las horas pasaron lentamente. Algunos dormitaban sentados contra los árboles, otros permanecían en vigilia, mirando las estrellas a través del espacio abierto entre las copas de los árboles. Javier observaba el cielo cuando notó algo extraño. Pequeñas luces, como luciérnagas pero más brillantes, comenzaron a aparecer entre los árboles que rodeaban el claro. «Carmen», susurró, señalando hacia las luces. La curandera asintió, sin mostrar sorpresa. «Están escuchando», dijo simplemente. Las luces aumentaron en número, flotando entre los árboles, acercándose pero nunca entrando completamente al claro. Su brillo era suave, pulsante, casi como si respiraran. Uno a uno, los habitantes de San Isidro comenzaron a adormecerse, cayendo en un sueño profundo allí mismo, sobre la hierba del bosque. Incluso aquellos que habían intentado mantenerse despiertos sintieron sus párpados pesados, irresistibles. Mateo fue de los últimos en sucumbir al sueño. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fue a Carmen, sentada muy erguida, sonriendo hacia las luces mientras susurraba palabras en aquel idioma antiguo. Y entonces todos soñaron el mismo sueño. Estaban de pie en sus campos, bajo un cielo cargado de nubes oscuras. Sentían el viento fresco en sus rostros, el olor a tierra mojada. Y entonces comenzaba a llover. No era una lluvia violenta, sino constante, benévola, el tipo de lluvia que penetra profundamente en la tierra. Veían cómo el agua formaba charcos, cómo corría por los surcos entre las plantas de maíz. Sentían la alegría, el alivio, la gratitud, pero no estaban solos en el sueño. En los bordes de los campos, apenas visibles, había figuras observando. Altas, delgadas, con formas que recordaban vagamente a los árboles, pero que se movían con fluidez. Y en el centro de todo, un árbol gigantesco, más grande que cualquiera que hubieran visto jamás, con símbolos tallados en su corteza que brillaban con luz propia. Cuando el amanecer llegó al bosque, los habitantes de San Isidro despertaron lentamente, confundidos pero extrañamente reconfortados. Se miraron unos a otros con asombro al darse cuenta de que habían compartido el mismo sueño. «¿Qué significa?», preguntó don Esteban a Carmen mientras regresaban al pueblo. La curandera miró al cielo, donde unas nubes comenzaban a formarse en el horizonte, las primeras en muchos meses. «Significa que escucharon», respondió, «y que han aceptado nuestro ofrecimiento. Pero recuerden, nada es gratis cuando se trata de los guardianes. Todo pacto tiene su precio». La lluvia cayó como una bendición sobre San Isidro aquella mañana. Gruesas gotas golpeaban los techos de lámina, creando una sinfonía que despertó a todo el pueblo. Javier salió corriendo de su casa, sintiendo el agua empapar su camisa mientras alzaba los brazos al cielo. No podía creerlo. El ritual había funcionado. Por las calles embarradas del pueblo, la gente comenzaba a salir, primero incrédulos, luego eufóricos. Niños correteaban chapoteando en los charcos recién formados. Ancianos lloraban en silencio, y muchos se abrazaban sin importar mojarse hasta los huesos. Oye, antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal. Deja en los comentarios desde qué parte de México estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de nuestras tradiciones. Ahora sigamos con lo que pasó en San Isidro. La plaza central se llenó rápidamente.
Don Esteban, con su bastón de madera tallada, apenas podía contener las lágrimas mientras observaba el cielo plomizo. «¡Es un milagro!», gritaban algunos. Pero Carmen observaba la celebración desde el portal de su casa, su expresión reservada contrastando con la alegría general. Cuando Javier pasó frente a ella, la tomó del brazo con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «Esto no es gratis, Javier», susurró. «Nunca lo es cuando se trata de los guardianes». Javier se zafó suavemente. «Carmen, por favor, deja que el pueblo disfrute este momento. Meses de sequía y ahora esto». La curandera negó con la cabeza. «Pronto lo entenderás». Durante los días siguientes, la lluvia continuó de manera constante pero suave, perfecta para los cultivos. Los maizales comenzaron a revivir, los árboles frutales a mostrar nuevos brotes, y una sensación de alivio se apoderó de San Isidro. Fue en la tercera noche después del ritual cuando comenzó. Javier se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir la corteza del árbol bajo sus dedos. Un árbol colosal, antiguo, con extraños símbolos tallados en su tronco que parecían palpitar con vida propia. Y alrededor, observando desde las sombras, figuras oscuras que no alcanzaba a distinguir completamente. Al día siguiente, mientras supervisaba el trabajo en su milpa, se encontró con Rodrigo, uno de los jornaleros. «¿También lo soñaste?», preguntó Rodrigo sin preámbulo. «¿Soñar qué?». «El árbol grande, con las marcas raras». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «¿Cómo sabes?». Antes de terminar la conversación, llegó Miguel, otro campesino. «Oigan, ¿ustedes también vieron a las sombras anoche? Estaban alrededor de un árbol enorme». Para el mediodía, el rumor se había extendido por todo San Isidro. Docenas de personas habían compartido el mismo sueño. El árbol, los símbolos, las figuras observando desde la penumbra del bosque. Carmen no parecía sorprendida cuando un grupo de aldeanos preocupados se reunió frente a su casa. «Es parte del pacto», explicó sentada en su vieja mecedora. «Los guardianes ahora están conectados a nosotros». «¿Pero qué quieren?», preguntó la esposa de don Esteban. «Todavía no lo sé», respondió Carmen, sus ojos fijos en el bosque que rodeaba el pueblo. «Pero lo descubriremos pronto». Mateo, el joven escéptico del pueblo que había participado en el ritual más por presión social que por convicción, decidió investigar. Si bien no creía en los guardianes del sueño, no podía negar la extraña coincidencia de los sueños compartidos. La pequeña biblioteca de San Isidro ocupaba una habitación en la parte trasera de la iglesia. Allí, entre documentos polvorientos y libros de registro, Mateo pasó días enteros buscando alguna mención de eventos similares en el pasado. Fue en un diario parroquial de 1823 donde encontró la primera pista. El padre Anselmo había escrito sobre la temporada en que el pueblo soñaba como uno solo. Según los registros, tras una sequía devastadora, los habitantes habían realizado un ritual pagano en el bosque, tras el cual llegaron lluvias milagrosas. Después comenzaron los sueños compartidos. Lo que inquietó a Mateo fue la última entrada sobre el tema. «Que Dios perdone lo que este pueblo ha hecho. El precio ha sido demasiado alto». Mientras tanto, los sueños se intensificaban. Ya no era solo el árbol y las figuras sombrías. Ahora, los habitantes de San Isidro veían caminos en el bosque, cuevas ocultas, manantiales subterráneos. Cada mañana despertaban con conocimientos sobre el entorno natural que nunca habían tenido. Las cosechas prosperaban de manera extraordinaria. Los elotes crecían más grandes de lo normal. Los frijoles daban vainas abundantes. Las calabazas alcanzaban tamaños gigantescos. Incluso los árboles frutales, que normalmente tardarían años en dar fruto, estaban cargados. Pero algo más estaba cambiando en San Isidro. Doña Rosario fue la primera.
La vieron una tarde caminando hacia el bosque con mirada perdida, como sonámbula. Cuando su hijo la siguió y la despertó de ese trance, ella pareció confundida. Tenía que plantar estas semillas, dijo, mostrando un puñado de semillas de encino que ni siquiera recordaba haber recogido. Ellos me lo pidieron en el sueño. No fue la única. Poco a poco, más personas comenzaron a actuar de formas extrañas durante el día. Algunos se adentraban en el bosque para limpiar ciertos senderos, otros desviaban arroyos para regar áreas específicas, y algunos plantaban árboles siguiendo patrones que solo tenían sentido en sus sueños compartidos. El incidente con el pequeño Tomás alarmó a todo el pueblo. El niño de 7 años desapareció una mañana. Tras horas de búsqueda desesperada, lo encontraron sentado tranquilamente en un claro del bosque, hablando aparentemente solo. No estaba solo, explicó el niño cuando lo llevaron de vuelta. Estaba hablando con las sombras del bosque. Me dijeron que vendrían a visitarnos pronto, que ya casi están listos. Don Esteban convocó una reunión en la plaza central esa noche. El pueblo entero asistió, muchos con ojeras por los sueños cada vez más intensos. Algo está pasando con todos nosotros, comenzó el alcalde. Estos sueños, estas acciones que hacemos sin darnos cuenta, necesitamos entender qué está pasando. Carmen se levantó lentamente. Los guardianes están estableciendo un vínculo con nosotros. El bosque nos ha dado lo que pedimos, pero ahora estamos unidos a él de maneras que aún no comprendemos. ¿Y qué pasará después?, preguntó alguien desde la multitud. No lo sé, admitió Carmen, pero los sueños son cada vez más claros. Pronto lo sabremos. Esa noche, todos en San Isidro soñaron con una ceremonia alrededor del gran árbol. En el sueño, las figuras sombrías se acercaban más, casi revelando sus rostros. Y todos despertaron con la certeza de que algo fundamental estaba cambiando en la relación entre el pueblo y el bosque ancestral que lo rodeaba. Mateo, en su investigación, descubrió algo inquietante. Había existido un pueblo vecino, Santa Clara, que desapareció completamente de los registros después de 1825, justo 2 años después de los eventos similares descritos por el padre Anselmo. Cuando compartió este descubrimiento con Javier y Carmen, la curandera asintió gravemente. «El bosque da, pero también toma», murmuró. «Debemos estar preparados para lo que venga». Mientras, en las afueras de San Isidro, los árboles del bosque parecían crecer más rápido que nunca, extendiendo sus ramas hacia el pueblo como dedos que intentaban alcanzarlo. La prosperidad había llegado a San Isidro como un milagro. Los campos que semanas atrás se mostraban resecos y amarillentos, ahora rebosaban de un verde intenso bajo el sol de la tarde. Las mazorcas crecían altas y robustas, las frutas colgaban pesadas de los árboles, y el ganado engordaba con pastos abundantes. El mercado del pueblo, antes sombrío y escaso, ahora bullía de actividad con puestos repletos de productos locales. En la plaza principal, Javier contemplaba con satisfacción el ir y venir de los pobladores. Su granero estaba lleno, y por primera vez en años no temía por el futuro de su familia. Hola a todos los que están viendo este video. Si les está gustando la historia, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Déjenme saber en los comentarios desde qué lugar están viendo. Me encantaría conocerlos. Ahora, continuemos con esta inquietante historia. Nunca había visto las cosechas así, comentó don Esteban, acercándose a Javier con paso lento pero firme. Ni siquiera en los mejores años que recuerdo. Javier asintió, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. ¿También los tienes?, preguntó en voz baja. El anciano alcalde no necesitó más explicación. Cada noche, el mismo árbol, las mismas sombras, respondió. Mi esposa dice que hablo dormido, que repito palabras que no entiende. No eran los únicos.
Todo San Isidro soñaba. Sueños intensos, vívidos, que dejaban a su paso la sensación de haber recibido un mensaje. Sueños que compartían elementos, figuras oscuras entre la niebla, un enorme árbol cubierto de símbolos tallados y la sensación constante de ser observados. La prosperidad de San Isidro comenzó a llamar la atención más allá de sus límites. Comerciantes de poblaciones cercanas llegaban atraídos por la calidad de sus productos. Las autoridades regionales enviaron representantes para entender el súbito florecimiento de esta comunidad anteriormente empobrecida. Entre los visitantes llegó Daniel Méndez, un joven antropólogo de la Universidad Nacional que había escuchado rumores sobre el pueblo de los sueños compartidos. Con su libreta siempre en mano y una grabadora digital, Daniel pasaba horas entrevistando a los habitantes. «Es fascinante», le comentó a Carmen mientras tomaban café en la pequeña cocina de la curandera. «He documentado al menos 28 personas que describen elementos idénticos en sus sueños, sin haberse comunicado entre sí». Carmen removió su café con expresión grave. «No es fascinante, es peligroso. Los guardianes están cada vez más cerca». «¿Qué crees que quieren exactamente?», preguntó Daniel. Carmen miró por la ventana hacia el bosque que, desde la ceremonia, parecía más denso, más presente. «Creo que nos están enseñando. Los sueños habían evolucionado. Ya no eran simples escenas repetitivas. Ahora los habitantes de San Isidro soñaban que realizaban tareas específicas. Plantaban árboles de determinadas especies en lugares exactos del bosque. Protegían ciertos claros, evitaban zonas marcadas con piedras en forma circular. Lo inquietante era que, al despertar, muchos sentían el impulso irrefrenable de llevar a cabo estas acciones. Doña Lupe, la panadera, abandonó su horno una mañana y caminó decidida hacia el bosque con semillas de ahuehuete en los bolsillos. Regresó al atardecer, exhausta pero satisfecha, habiendo plantado cada semilla exactamente donde había soñado que debía hacerlo. Miguel, el herrero, construyó un extraño artilugio de metal, según las instrucciones recibidas en sueños, y lo colocó en un arroyo del bosque. «Es para purificar el agua», explicó, aunque nunca antes había diseñado algo semejante. Quienes intentaban resistirse a estos impulsos comenzaban a sufrir pesadillas aterradoras. Se veían a sí mismos perdidos en un bosque que se cerraba a su alrededor, perseguidos por presencias que nunca lograban ver completamente. Una mañana, mientras ayudaba a su padre en la cosecha, Mateo notó algo perturbador. «Papá, mira», dijo, señalando hacia el límite del pueblo. El bosque estaba más lejos la semana pasada. Javier entrecerró los ojos. Su hijo tenía razón. Árboles jóvenes, pero sorprendentemente desarrollados, ahora crecían donde antes solo había terreno despejado. El bosque se estaba expandiendo, acercándose al pueblo como una marea silenciosa. Esa noche, tras asegurarse que nadie lo seguía, Javier subió al desván de su casa. Entre vigas polvorientas y cajas olvidadas, encontró un baúl de madera oscura que había pertenecido a su abuelo. Lo abrió con la llave que guardaba desde la muerte del anciano. Dentro, envuelto en tela desteñida, encontró un diario de cuero gastado. A la luz temblorosa de una vela, Javier leyó la cuidadosa caligrafía de su abuelo. 10 de mayo de 1943. Los sueños continúan. El bosque nos habla a través de ellos. Somos parte de algo más grande ahora. Ese es el precio del pacto. Nuestra individualidad a cambio de su protección. Los guardianes no toman nuestras mentes, las conectan. Como las raíces de los árboles que se entrelazan bajo la tierra, nuestros pensamientos ahora forman una red invisible. Algunos temen esta conexión,
pero yo he visto sus beneficios. Cuando pienso en el futuro, ya no veo a personas aisladas luchando contra la naturaleza, sino a humanos integrados en ella como una sola mente, un solo propósito. Javier cerró el diario con manos temblorosas. Una mente colectiva. ¿Era eso lo que estaba ocurriendo en San Isidro? ¿Se estaban transformando en algo que ya no era completamente humano? Mientras tanto, Carmen había llegado a conclusiones similares por su propio camino. Observando el comportamiento de los habitantes, notó patrones que solo podían explicarse si existiera una forma de comunicación subconsciente entre ellos. Personas que nunca se hablaban parecían coordinar sus actividades perfectamente. Conflictos antiguos se resolvían sin palabras de por medio. Los niños jugaban juegos cada vez más complejos y simbólicos que parecían representar ciclos naturales. Una tarde, Daniel el antropólogo llegó agitado a la casa de Carmen. «Tienes que ver esto», dijo extendiendo fotografías sobre la mesa. Las tomé en la parte más antigua del bosque. Las imágenes mostraban árboles centenarios con símbolos tallados en sus cortezas, espirales, líneas entrelazadas, figuras geométricas complejas. Son idénticos a los que la gente describe en sus sueños, continuó. Pero estos tienen al menos 200 años, según mis cálculos. Carmen pasó los dedos sobre las fotografías. No son solo marcas, son un lenguaje, murmuró. El lenguaje de los guardianes. ¿Quiénes son realmente?, preguntó Daniel. ¿Espíritus? ¿Deidades locales? Carmen negó con la cabeza. Creo que son el bosque mismo, una conciencia vegetal antigua que ha encontrado la manera de comunicarse con nosotros a través de nuestro subconsciente. Los árboles están conectados entre sí por sus raíces, intercambian nutrientes, señales químicas. ¿Y si han desarrollado una forma de inteligencia colectiva? ¿Y si han aprendido a conectarse también con las mentes humanas? La teoría de Carmen, por descabellada que pareciera, comenzaba a tener sentido para muchos. Explicaba la extraña sincronía que se observaba en el pueblo, los conocimientos inexplicables que algunos mostraban sobre plantas nunca antes vistas, la sensación compartida de formar parte de algo mayor. El pueblo se dividió en dos grupos, aquellos que aceptaban la transformación como algo positivo, una evolución necesaria para sobrevivir en armonía con la naturaleza, y quienes temían estar perdiendo algo esencial de su humanidad, su libre albedrío. Entre estos últimos, Mateo se volvió una voz cada vez más fuerte. Reunía a jóvenes escépticos en encuentros secretos donde compartían estrategias para resistir la influencia de los sueños. Javier, por su parte, continuó investigando en los documentos de su abuelo. Una noche, entre papeles amarillentos, encontró un mapa antiguo de la región. Con sorpresa, descubrió marcado un asentamiento donde ahora solo existía bosque denso. Villa del Roble, rezaba la inscripción. Consultando archivos municipales, confirmó que este pueblo había existido hasta finales del siglo XVIII, cuando desapareció misteriosamente de los registros. No había constancia de epidemias, desastres naturales o migraciones masivas. Simplemente, un día, Villa del Roble dejó de existir. El bosque los absorbió, pensó Javier con un escalofrío. Igual que está haciendo con nosotros. Mientras el sol se ponía tras las montañas, Javier contemplaba el horizonte desde su porche. Las luciérnagas comenzaban a parpadear entre los árboles cada vez más cercanos a su casa. Una brisa suave traía aromas del bosque, tierra húmeda, resina, flores nocturnas. Por un instante, creyó ver figuras translúcidas moviéndose entre los troncos más lejanos. Figuras altas, estilizadas, que parecían formadas por la misma luz verdosa de las luciérnagas, pero más intensa. Los guardianes, pensó, y aunque debería sentir miedo, una extraña calma
lo invadió. Esa noche, mientras el pueblo dormía, todos compartieron el mismo sueño. Estaban de pie en un círculo alrededor del gran árbol de símbolos tallados. Las figuras sombrías se materializaban completamente por primera vez, revelando formas humanas hechas de luz y niebla, con rasgos que mezclaban lo humano y lo vegetal. Una de ellas extendía su mano hacia los soñadores, en un gesto que era tanto una invitación como una advertencia. El mensaje era claro para todos. El pacto apenas comenzaba. Mientras el verano avanzaba, la prosperidad en San Isidro era innegable. Las cosechas habían producido el doble de lo esperado y ninguna plaga había osado acercarse a los cultivos. Sin embargo, bajo esta aparente bendición, crecía una inquietud silenciosa entre algunos jóvenes del pueblo, encabezados por Mateo. Una noche, mientras todos dormían profundamente sumidos en el sueño colectivo del gran árbol con símbolos, Mateo reunió a un pequeño grupo en el viejo granero de su familia. Entre ellos estaban Luis, hijo del panadero, y Sofía, una estudiante universitaria que había regresado al pueblo durante las vacaciones. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna historia como esta. Déjanos en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde nos acompaña cada uno de ustedes. Lo que está pasando no es natural, declaró Mateo mientras desplegaba un mapa del bosque sobre una mesa desvencijada. Cada noche perdemos un poco más de nosotros mismos. ¿No se dan cuenta? Hacemos cosas que no recordamos haber decidido hacer. Mi padre plantó 50 árboles la semana pasada, comentó Luis. Cuando le pregunté por qué, dijo que simplemente sentía que debía hacerlo. Nunca antes había mostrado interés por la reforestación. Y no es el único, añadió Sofía. Mi abuela, que apenas puede caminar, se levantó a medianoche para limpiar el arroyo que pasa cerca de nuestra casa. Dice que lo vio en un sueño. Mateo asintió gravemente mientras señalaba varios puntos en el mapa. He estado observando. El bosque se está expandiendo. No de forma natural, sino dirigida. Como si alguien estuviera orquestando cada nuevo brote, cada nueva raíz. ¿Qué propones hacer?, preguntó Luis con un hilo de voz. Romper el pacto, respondió Mateo, y creo que la única forma es destruir parte del bosque, específicamente el claro donde realizamos el ritual. Si quemamos ese lugar sagrado, tal vez podamos liberarnos. Sus palabras fueron recibidas con jadeos ahogados, pero finalmente 5 jóvenes acordaron seguirle esa misma noche. Armados con antorchas y bidones de gasolina, se adentraron en el bosque bajo la luz de una luna menguante. Lo que no esperaban era que el bosque ya no guardaba secretos para el pueblo, ni el pueblo para el bosque. Apenas habían alcanzado el límite de los árboles cuando notaron movimiento entre las sombras. Para su horror, no eran animales ni los misteriosos guardianes, sino sus propios vecinos y familiares. Caminaban con pasos lentos y ojos vidriosos como sonámbulos, pero su propósito era claro: detenerlos. «Papá, ¿qué haces aquí?», exclamó Sofía al reconocer a su padre entre las figuras. El hombre no respondió. Su mirada estaba fija pero vacía, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente en otro lugar. Docenas de habitantes formaban ahora un cordón humano bloqueando su acceso al bosque profundo. «¡Despierten!», gritó Mateo. «Están siendo controlados». Intentaron abrirse paso, pero era inútil. Sin violencia, con la fuerza paciente de quienes actúan con un propósito colectivo, los sonámbulos les arrebataron las antorchas y los bidones. Algunos de los jóvenes huyeron, pero Mateo, Luis y Sofía fueron rodeados y, sorprendentemente, conducidos hacia el centro del bosque, al claro del ritual. Allí,
Bajo la tenue luz que se filtraba entre las copas de los árboles, vieron a Carmen y don Esteban esperándolos. A diferencia de los otros, ellos parecían completamente conscientes. «Ustedes también están con ellos», acusó Mateo con amargura. «No entiendes lo que intentas destruir», respondió Carmen con voz serena. «No es solo un pacto, es una nueva forma de existencia». Don Esteban asintió lentamente. «Los guardianes han decidido que ustedes deben aprender la lección más difícil». Antes de que pudieran protestar, los aldeanos sonámbulos los sujetaron firmemente. Carmen se acercó a cada uno y colocó sobre sus frentes una pasta verdosa hecha con hierbas del bosque, recitando palabras en una lengua antigua. El efecto fue inmediato, una sensación de vacío, como si algo esencial hubiera sido arrancado de sus mentes. «¿Qué nos han hecho?», susurró Sofía aterrorizada. «Les han quitado la capacidad de soñar», explicó Carmen, «temporalmente, para que entiendan el valor de lo que intentaban destruir». Los siguientes días fueron un tormento para los tres jóvenes. Mientras el resto del pueblo descansaba profundamente cada noche, ellos permanecían atrapados en una vigilia tortuosa, incapaces de alcanzar el descanso profundo donde ocurren los sueños. Durante el día, caminaban como fantasmas, agotados y confundidos, sus mentes nubladas por la fatiga y una sensación constante de aislamiento. Mientras tanto, Daniel, el antropólogo, había comenzado a hacer descubrimientos inquietantes. Guiado por las descripciones de los sueños compartidos, se adentró en las partes más antiguas del bosque y encontró árboles centenarios con símbolos tallados idénticos a los que aparecían en el árbol onírico. «Estos símbolos tienen al menos 200 años», le explicó a Javier mientras fotografiaba un roble particularmente antiguo. «Pero lo más extraño es que algunos parecen haber sido tallados recientemente, con exactamente el mismo patrón». Javier pasó sus dedos por las marcas. «Es como si alguien estuviera replicando un mensaje antiguo, o como si el mensaje nunca hubiera dejado de transmitirse», sugirió Daniel. La investigación del antropólogo atrajo la atención de Carmen, quien finalmente decidió compartir sus conocimientos más profundos. Una tarde, mientras el sol se ponía, le mostró a Daniel un pequeño altar oculto en su casa. «Los llamamos guardianes del sueño, pero son mucho más que eso», explicó mientras encendía copal. «Son la conciencia del bosque mismo, una inteligencia vegetal tan antigua como estas montañas. Han aprendido a comunicarse con nosotros a través del único momento en que nuestras mentes están suficientemente abiertas, cuando soñamos». Daniel, fascinado, tomó notas frenéticamente. «Una conciencia colectiva vegetal. ¿Cómo es posible? Las raíces de los árboles se comunican bajo tierra, comparten nutrientes, advierten de peligros. Lo sabemos científicamente ahora, pero nuestros ancestros lo intuyeron hace siglos. Este bosque no es solo un conjunto de árboles, es un organismo único con miles de componentes, y ahora nos está incorporando a nosotros también». Mientras tanto, Javier había estado revisando exhaustivamente el diario de su abuelo, encontrando finalmente la página que mencionaba el precio del pacto. Lo que leyó le heló la sangre. 1932. El pacto con el bosque nos salvó de la hambruna, pero ahora entiendo su verdadero costo. No es nuestra libertad lo que piden los guardianes, sino nuestra individualidad. Poco a poco, nuestras mentes se entrelazan como las raíces de sus árboles. Soñamos juntos, pensamos juntos, pronto seremos uno con ellos. El pueblo vecino de Santa Clara, que desapareció hace generaciones, no fue destruido como cuenta la leyenda, fue absorbido. Hoy encontré ruinas entre los árboles más antiguos. El bosque creció sobre ellos, incorporándolos. Me pregunto si ese será nuestro destino también. Alarmado,
Javier corrió a compartir su descubrimiento con Daniel. Juntos decidieron buscar las ruinas mencionadas, adentrándose en la parte más densa del bosque. Tras horas de búsqueda, encontraron lo que quedaba de Santa Clara: cimientos de piedra, parcialmente cubiertos por raíces masivas y, lo más perturbador, árboles que habían crecido con formas vagamente humanas, como si hubieran incorporado a las personas en su desarrollo. «Esto confirma mis temores», murmuró Javier. «El bosque no solo influye en nuestros sueños, eventualmente nos absorberá por completo». El pueblo comenzó a dividirse claramente en dos facciones. Por un lado, aquellos como Don Esteban, que veían el pacto como una bendición, una forma de vivir en perfecta armonía con la naturaleza. Por otro, un grupo creciente que temía estar perdiendo su humanidad e individualidad. Lo que nadie esperaba era que Mateo, privado de sueños, comenzaría a experimentar algo aún más extraordinario. Al séptimo día de su castigo, mientras caminaba aturdido por el lindero del bosque, vio algo que otros no podían percibir: figuras translúcidas hechas de luz y niebla moviéndose entre los árboles. No eran espectros ni alucinaciones producto del agotamiento, sino los propios guardianes, visibles para él en plena vigilia. ¿Me estás diciendo que puedes verlos cuando estás despierto?, preguntó Javier incrédulo cuando Mateo le contó su experiencia. «Son como tejidos de luz», intentó explicar Mateo. «Se mueven con propósito, estudiándonos. Creo que al quitarme los sueños, inadvertidamente me dieron otro tipo de visión. Esta revelación cambiaría el curso de los acontecimientos en San Isidro, mientras nubes de tormenta comenzaban a formarse en el horizonte, presagiando una prueba definitiva para el extraño pacto entre el pueblo y el bosque». La mañana amaneció con un cielo que nadie en San Isidro había visto jamás. Nubes negras como carbón avanzaban desde el horizonte, girando en espiral como un monstruoso remolino. Los reportes meteorológicos en la radio hablaban de la peor tormenta registrada en décadas, un fenómeno que había dejado 3 pueblos evacuados y varios heridos en su camino hacia Michoacán. Don Esteban reunió a todos en la plaza principal. Los rostros mostraban preocupación, pero no pánico. Había algo diferente en la mirada de los habitantes, como si compartieran un secreto silencioso que les daba certeza en medio del caos inminente. «La tormenta llegará en menos de 1 hora», anunció el anciano alcalde. «Pero nuestras tierras están protegidas. Confíen en lo que todos sabemos». Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Déjanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias que nos conectan con nuestras raíces y misterios. Y ahora, continuemos con esta historia de San Isidro. Los habitantes asintieron, intercambiando miradas cómplices. Todos, excepto Mateo. El joven permanecía apartado, con ojeras profundas marcando su rostro. Llevaba casi 1 semana sin poder dormir, sin poder soñar. El castigo de los guardianes lo había sumido en un estado de agotamiento constante, pero también le había otorgado una percepción diferente de la realidad. «Están aquí entre nosotros», murmuró Mateo a Carmen cuando la mujer se acercó a ofrecerle un té de hierbas. «Los veo incluso despierto, figuras hechas de niebla y luz que se mueven entre los árboles, nos observan, nos estudian». Carmen asintió sin sorpresa. «Tu mente está en un umbral, Mateo, ni completamente despierta ni capaz de soñar. Es un estado que pocos han experimentado». La tormenta avanzaba implacable. El viento comenzó a soplar con fuerza, doblando los árboles en la distancia. Los habitantes observaron asombrados cómo las nubes negras parecían dividirse al acercarse a San Isidro, como si una cúpula invisible protegiera el perímetro exacto del pueblo y sus tierras.
La lluvia caía torrencialmente a apenas unos metros de la última casa, mientras dentro del círculo protegido apenas se sentía una suave brisa. Daniel, el antropólogo, documentaba todo con su cámara, su rostro oscilando entre el asombro científico y el miedo primitivo ante lo inexplicable. «Esto desafía todas las leyes de la meteorología», comentó mientras filmaba el fenómeno. «Es como si el pueblo estuviera en una burbuja climática perfecta». Javier se acercó sosteniendo el diario de su abuelo. «Mi abuelo escribió que la última vez que vieron algo así fue durante el huracán de 1923. Ni una sola gota cayó en San Isidro mientras los pueblos vecinos quedaron devastados. La evidencia era innegable. El pacto con los guardianes ofrecía protección real, tangible, pero el precio seguía siendo incierto. Esa noche, mientras la tormenta rugía alrededor del perímetro protegido de San Isidro, Carmen tomó una decisión. Reunió hierbas sagradas, copal y objetos rituales que habían pertenecido a su abuela, también curandera. Necesitaba comunicarse directamente con los guardianes, entender la verdadera naturaleza del pacto. Bajo la luz de las velas, en su pequeña cabaña al borde del bosque, Carmen bebió una infusión de plantas que conocía bien, pero que rara vez usaba por su poder. La mezcla la llevó a un estado entre la vigilia y el sueño, un umbral donde las barreras entre mundos se difuminaban. Allí, en ese espacio intermedio, los vio claramente por primera vez. No eran entidades separadas como había imaginado, sino una red viviente, una conciencia entrelazada con cada árbol, cada hoja, cada raíz del bosque. Los guardianes no eran seres que habitaban el bosque, eran el bosque mismo, una inteligencia vegetal ancestral que había evolucionado durante milenios. Y entonces lo comprendió. No era control lo que buscaban sobre el pueblo, sino simbiosis. «Ustedes no quieren dominarnos», susurró Carmen en el vacío luminoso de su trance. «Quieren que seamos parte de ustedes». La respuesta llegó no en palabras, sino en imágenes que fluyeron a su mente. Humanos y bosque funcionando como un solo organismo, compartiendo conciencia, recursos, protección. Una relación simbiótica donde cada parte beneficiaba a la otra. El bosque ofrecía protección contra los elementos, prosperidad en las cosechas, conocimiento acumulado durante milenios. A cambio, los humanos se convertían en guardianes conscientes, extensiones móviles de la inteligencia vegetal. El verdadero precio no era la libertad como habían temido, era la soledad humana. Al formar parte de una conciencia colectiva, la individualidad absoluta se diluía, aunque no desaparecía por completo. Carmen regresó de su trance al amanecer, cuando la tormenta había pasado dejando el pueblo intacto, mientras los reportes radiales hablaban de devastación en comunidades cercanas. Tenía una claridad nueva en su mirada cuando convocó a todos en la plaza. «Los guardianes nos han protegido porque ya somos parte de ellos», explicó a la comunidad reunida. «No nos controlan contra nuestra voluntad, nos están invitando a una forma de existencia diferente, una donde no estemos separados de la naturaleza, sino integrados a ella». Mateo, aún privado de sueños, dio un paso al frente. «Es cierto, los he visto. No son nuestros enemigos, son una posibilidad». Durante días el pueblo debatió. Algunos temían perder su individualidad. Otros argumentaban que ya estaban experimentando beneficios sin precedentes. Daniel documentaba todo, consciente de estar presenciando algo extraordinario desde una perspectiva antropológica, una comunidad humana evolucionando hacia una forma de conciencia colectiva. Finalmente, llegó el momento de decidir. Don Esteban propuso una votación, pero Javier sugirió algo diferente. «No podemos decidir esto como decidimos quién será alcalde o dónde construir un puente», dijo. «Esta es una decisión que debe tomarse desde el corazón, colectivamente pero también íntimamente.
Esa noche, el pueblo entero se reunió en el bosque, en el mismo claro donde habían realizado el primer ritual durante la sequía. Carmen guió una ceremonia donde cada persona bebió un poco de la infusión sagrada. Uno por uno, los habitantes de San Isidro experimentaron la visión que Carmen había tenido. La verdadera naturaleza de los guardianes, la posibilidad de una existencia integrada con el bosque. Al amanecer, la decisión estaba tomada, no con palabras o votos, sino con una comprensión compartida que fluyó entre todos los presentes. San Isidro aceptaría conscientemente el pacto, profundizando la simbiosis con el bosque y sus guardianes. Los cambios fueron graduales pero profundos. Los sueños compartidos se volvieron más complejos, más ricos. Los habitantes comenzaron a desarrollar una forma sutil de comunicación que iba más allá de las palabras. Podían sentir las necesidades del bosque, anticipar cambios en el clima, encontrar plantas medicinales guiados por un conocimiento que parecía surgir de la tierra misma. Incluso Mateo, finalmente liberado de su castigo, encontró su lugar. Su capacidad para ver a los guardianes cuando estaba despierto lo convirtió en un puente natural entre mundos. Daniel, fascinado, decidió quedarse en el pueblo para documentar la transformación, aunque nunca podría explicarla completamente en términos académicos tradicionales. Con el paso de los meses, San Isidro se transformó en un lugar único. Las casas se integraron armónicamente con los árboles que ahora crecían entre ellas. Las cosechas florecían sin necesidad de pesticidas o fertilizantes artificiales. Enfermedades que habían afligido a ancianos durante años remitieron misteriosamente. Niños nacidos después del pacto mostraban una intuición extraordinaria, capaces de comunicarse con animales y plantas desde temprana edad. Visitantes ocasionales notaban algo extraño en el pueblo. Todos parecen saber lo que piensa el otro, comentaban. Es como si compartieran un mismo sueño, incluso estando despiertos. Y así era. San Isidro había encontrado una forma de existencia donde la línea entre sueño y realidad, entre lo humano y lo natural, se había difuminado hasta casi desaparecer. El pueblo no había sacrificado su humanidad. La había expandido, integrándose a un tejido de conciencia más amplio, más antiguo y más sabio que cualquier mente individual. Y cuando alguien preguntaba a algún habitante si no extrañaba su vida anterior, la independencia de su mente solitaria, la respuesta siempre era la misma. ¿Cómo se puede extrañar la soledad cuando finalmente has encontrado tu verdadero hogar?